Buenas noches, hermanos. Pues me da gusto saber que están bien en esta noche y pues sabemos que tenemos que seguir estudiando la palabra del Señor, seguirnos preparando y continuando, como saben, el primer libro de Crónicas. Ahora vamos a ver el capítulo 11 y pues me da gusto saludarlos y saber que aunque estamos en una situación difícil, estamos nosotros pues siendo valientes al estar nosotros realmente agarrándonos del Señor, estudiando y aprendiendo con cada estudio que se da por las noches. Y pues los que nos están viendo, pues demos gracias a Dios porque pues nos ha mantenido una semana con bien, ¿no? Entonces, pues un caluroso saludo a todos mis hermanos y pues vamos a comenzar con este estudio de Crónicas 11. Y como introducción, pues vamos a ver realmente la fidelidad del Señor hacia David, pero también hay una mutua fidelidad, ¿no? Tanto de David para Dios como también de los hombres que utilizó el Señor para David, para lograr sus objetivos. Y a partir de aquí vamos a estar viendo mucho la vida de David, todo lo que el Señor hizo. Y uno de los principales a veces es la fidelidad que se muestra, ¿no? A veces en nuestra vida diaria y por naturaleza del hombre, nosotros regularmente a veces mostramos, entre comillas, ¿no? Esa amistad o esa admiración hacia el ganador, ¿no? Al que tiene, no sé, siempre un liderazgo o tiene, no sé, esa diferencia en la sociedad, ¿no? Podemos llamarlo, puede ser poder, ¿no? Como lo dice un gobernador. El gobernador tiene mucha gente a su alrededor y mucha gente que no es fiel, ¿no? Simplemente está por obtener algo, por conveniencia. Así lo vemos también en jugadores de cualquier deporte, pues tienen mucho dinero, ganan fama, tienen muchísimas cosas y mientras gozan de todo eso, hay mucha gente a su alrededor, según admiradores, le digo, trabajadores, de todo, igual los artistas. Pero vemos que eso es efímero, porque cuando se les acaba el dinero o la fama, después ni quien se acuerde de ellos, ¿no? Es una triste realidad porque lo vemos a veces con los artistas, ¿no? Ahora que sabemos que envejecen, ya no tienen trabajo, ya no tienen ni amigos, ¿no? Bueno, entre comillas podemos decir que son amigos, pero pues un amigo se ve en todas las situaciones. Pero aquí vemos que no, el ser humano está siempre con el mejor, ¿no? El mejor apostador. Y hay un dicho mundano, ¿no? Cuando uno se está acabando, muere el rey, viva el rey. Y se van con el nuevo rey, ¿no? Y aquí hay algo de similitud con el pueblo de Israel, ¿no? Con las 11 tribus que no fueron fieles desde la unción a David porque pues tenía el Señor preparado todavía un largo camino para David, para que se fuera preparando. Y pues para empezar le puse como título, aunque tenga pruebas, mantente fiel. Hay que mantenernos fiel. Y pues vamos a poner estos momentos para entrar de lleno al tema. Y pues vamos a cerrar nuestros ojos. Señor bendito, gracias Padre hermoso por habernos dado la oportunidad esta noche, Señor, de poder escuchar tu palabra. Señor, sabemos que necesitamos mucho, mucho, mucho en este tiempo de crisis, Señor, de ti, Padre. Y queremos ser esos hombres valientes, Señor, que tú necesitas para trabajar para ti, Señor, que tengamos esa fortaleza y esa fidelidad hacia ti. Gracias, Señor, por mis hermanos que están escuchando también tu palabra, Señor. Manténlos firmes, Señor, y que sean
esos hombres también fuertes y valientes para poder trabajar para tu obra. Sabemos que hacen falta muchas manos, Señor, para tu obra y necesitamos que sean hombres fieles. Gracias te doy, Señor, por ello y te pido que estos momentos tú los dirijas, Señor, y que sean de gran bendición para nuestras vidas. Gracias te doy, Señor, por ello y todo te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y les digo, vamos a ver ya Crónicas 11 y aquí vemos, ¿no? Como le puse como título o tema, un rey puesto por Dios. Y pues vamos a leer los primeros 3 versículos de Crónicas 11. Y dice la palabra del Señor. Entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón, diciendo, he aquí, nosotros somos tu hueso y tu carne. También antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba a la guerra a Israel y lo volvía a traer. También Jehová, tu Dios, te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel, mi pueblo. Y el 3 dice, y vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón. Y David hizo con ellos pacto delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová, por medio de Samuel. Y si recordamos, y es importante recordar, ¿no? Hemos venido leyendo la palabra del Señor libro por libro, y el Señor siempre trae realmente su línea, trae una secuencia perfecta. Y aquí, pues, si recordamos en los libros de Samuel, Primera de Reyes, nos hace un nuevo recordatorio aquí en Crónicas, ¿no? Donde sabemos cuando Samuel fue a ungir a David, ahí en su familia, y sabíamos que era un ungido de Dios, y que Dios lo había ya predestinado para que fuera rey de Israel, pero de todo Israel, no nada más de una tribu. Sabemos que David reinó sobre Judá 7 años y medio, pero no era total rey de todo. Y sabemos que estaba un rey y que estaban todas las otras 11 tribus con Isboset, un hijo de Saúl. Pero al saber que también podemos decir, el sucesor del trono, que era Isboset, fue asesinado, al pueblo realmente dicen, pues ya no tengo opción, vamos a ver a David. Y tardemente, por desgracia, reconocieron a David como rey y lo aceptaron. Pero como dicen, ya cuando, pues ya no tenían opción, ¿no? Ya no había un sucesor directo. Decíamos, ya en el estudio anterior vimos que mataron a sus hijos de Saúl, y hijo pues no fue a la guerra con él, entonces era digamos, la línea directa de Saúl para reinar, pero fue asesinado. Sabemos que también, pues, al ya no tener opción el pueblo de Israel, ¿qué hizo? Pues vámonos, ¿no? Ahora dice uno, con el mejor postor, y ese era David. Y lo aceptaron porque ya sabían que había sido ungido por Dios, pero ellos tenían todavía esa duda, el pueblo, ¿no? Pero también ellos, en la palabra que acabamos de leer, en su palabra, reconocieron un liderazgo que tuvo David, ¿no? Y principalmente fue ese amor que él tenía hacia Dios. Sabemos que Dios estaba con David desde que era pastor. Sabemos que derrotó a Goliat, y de ahí el Señor empezó a preparar a David. Como dice uno, no sé, más adelante vamos a ver el tiempo que tardó desde la primera unción de David hasta que fue ungido por todos, fue aceptado por todas las tribus.
de Israel y empezó su reinado, pero sobre todo Israel, ¿no? Y es triste ver, ¿no? Que no aceptemos las cosas cuando el Señor las dice. Y a veces, pues estamos realmente, como le diré, incrédulos, ¿no? O no firmes en nuestra fe, el no creer que el Señor es nuestra mejor opción. El Señor, cuando nos habla, es lo mejor para nosotros. Y como les decía yo, estas tribus siempre buscaron, no sé, hermanos, opciones sobre otras cosas, ¿no? Buscaban tal vez, como sabían que era un hijo de un rey, y podían obtener algo de él, ¿no? A veces no es, ¿cómo les dice? Buscamos tener cosas, pero no primeramente tomar en cuenta a Dios. Y no hablemos que seamos jóvenes en la iglesia o seamos ancianos. Por desgracia se ve mucha gente, entre comillas, que tiene mucho tiempo en la iglesia y que ya debería de ser una persona adulta o una anciana en la iglesia, y todavía vemos esa duda sobre su fe, esa infidelidad que le debemos de tener al Señor. ¿Por qué? Porque, como les digo, siempre buscamos otras opciones, y cuando ya hemos agotado esas opciones es cuando nos acercamos a Dios. Lo que no pasó con David, ¿no? David, desde más pequeño, empezó a conocer a Dios. Y si conocemos, y lo vimos a través de los libros, cómo David, al tener esa fe en el Señor, no le importó enfrentarse a un gigante. ¿Por qué? Porque decimos que Dios estaba con él. Dios era fiel a él y viceversa. Había una fidelidad mutua. Sabemos que David salió triunfante, llegó a ser el general del ejército de Saúl. Y así vemos, ¿no? Cómo David empezó a caminar con el Señor día tras día. Y como dicen, desde que fue ungido la primera vez hasta la tercera vez, que fue cuando ya fue sobre todo Israel, transcurrieron 20 años. Digamos, 7 años y medio reinó en Judá, y después en adelante todavía pasó un largo trecho para que David fuera totalmente rey de todo el pueblo de Israel. Y creo que aquí nos muestra el Señor cuando nos tiene preparado algo, pero debemos irnos preparando. A David lo fue preparando. No fue que ya te ungí y mato a Saúl y tú quedas como rey. No, tuvo una preparación, ¿no? Dice, primero fue un guerrero, y que lo conociera todo Israel. También fue conociendo los territorios, y siempre el Señor estuvo con él. Siempre. ¿Por qué? Porque era fidelidad por fidelidad. Y en nuestro andar a veces nosotros como cristianos buscamos a veces respuestas rápidas. Queremos que nuestras respuestas sean cumplidas realmente, pues lo más pronto, ¿no? Por Dios. Y a veces cuando no pasa esto, como que las expectativas que tenemos hacia el Señor nos hacen dudar. Esos deseos que tenemos por las cosas, a veces buscamos mucho las cosas materiales, eso a veces nos hace dudar de ese poder que tiene el Señor. Y aunque nosotros queramos apresurar las cosas, el Señor es un Dios de tiempos perfectos. Es un Dios que nos va a dar siempre las cosas en el tiempo exacto. Lo que sí nosotros a veces nos pide que sean
seamos pacientes. Y creo que los que muchos hermanos cogíamos es ser pacientes. Lo veo a veces en la enfermedad. Estamos acostumbrados a estar sanos, movernos, hacer y deshacer, trabajar y no sé, muchísimas actividades. Y el día que nos encontramos enfermos, híjole, estamos clama y clama al Señor y queremos que nos alivie, pero a la de ella, ¿no? Cuando nosotros, Dios nos da algo, nos da pruebas y nos da una razón el por qué. Y eso es también es una paciencia. Híjole, yo bien impaciente, la verdad ¿cómo diré? Me desespero o me desesperaba. Y principalmente al conducir, ¿no? Cuando hay tráfico, y hijos era de los que tantito se detenían o hacían una mal maniobra manejando y yo ya les estaba yo tocando el claxon o ya les estaba yo a veces hasta diciendo una mala palabra. Pero cuando el Señor empieza a hablarme y me empieza a decir, oye, pues requiero que seas paciente. Hay muchas cosas que quiere de nosotros y una de ellas es la paciencia. Y la verdad, ahora que conduzco mucho, pues la verdad el Señor es grandioso. Me ha dado una de paciencia a veces que dice uno, no lo puedo creer. ¿Por qué? Porque yo me conocía y sabía yo cómo era. Pero el Señor, dice uno, transforma y transforma completamente. Entonces, pues eso es lo que tenemos que ir ejercitando, ¿no? Y practicando y dejar que el Señor nos llene siempre de su palabra. Pero también en Crónicas, pero ahora del 4 al 9, dice, entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús, y los jebuseos habitaban en aquella tierra, y los moradores de Jebús dijeron a David, no entrarás acá más. David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Y David había dicho, el que primero derrota a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarvia, subió él primero y fue hecho jefe. Y David habitó en la fortaleza y por esto le llamaron la ciudad de David. Y edificó la ciudad alrededor desde Milo hasta el muro. Y Joab reparó el resto de la ciudad. Y David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Y acá David nos da un buen ejemplo, ¿no? Digamos. ¿Por qué? Porque David al irse preparando iba fortaleciendo, pero no se iba fortaleciendo físicamente o mental, sino iba fortaleciéndose en la fe del Señor, en el creer en Él y en sentirse firme y esa confianza en que Dios siempre lo va a sacar adelante. Es por eso que creció, ¿no? En una versión dice va creciendo, en otras dice que iba siendo ayudado, que estaba con el Señor. Y realmente sabemos que siempre el Señor nos ayuda bastante en todo lo que nosotros a veces necesitamos, que nuestras propias fuerzas no vamos a poder realizar. Y como les digo, Él fue creciendo por esa firmeza en Dios y no porque se unieron las otras 11 tribus para que Él reinara. Pero David, como les digo, se fue preparando, ¿no? Y que iba a disfrutar de toda esa grandeza que el Señor le iba a dar. Pero ¿qué es lo que debemos de ir haciendo? Irnos preparando, ¿no? Sabemos que cuando el Señor promete algo, nos los va a dar. Pero todo a su tiempo. No es de que ya, ¿no? Como les digo, hermanos, aquí David fue 20 años después de su primera unción cuando ya llegó a reinar a todo Israel. Entonces, nosotros sabemos que David tomó esa ciudad de Jerusalén no por capricho o por necedad de él porque ya era rey, no, porque sabía que era una ciudad que le pertenecía a Dios, que era su ciudad y tenía
una buena ubicación, se encontraba en un monte en alto y obviamente que no iba a ser fácil, presa, digamos, iba a ser presa fácil para el enemigo, ¿no? Sabemos que estaba muy buena, bien ubicada, y por eso es que David toma esta ciudad, ¿no? Y porque sabemos que es el monte de Dios. Y esto nos lo dice en el Salmo 2:6. No lo dice David, no lo dice, sino el Señor dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Entonces todo estaba preparado para que David llegara y conquistara. No hubiera importado cuántos miles de soldados hubiera estado ahí, pero David llegó y sacó a todos para que ahí reinara. Y vemos que David se fue preparando. Y una pregunta, hermanos, nosotros nos hemos ido preparando para esa grandeza que el Señor tiene como David. El Señor tiene preparado muchas cosas hermosas para el futuro de nosotros. Y si no nos hemos preparado, la verdad, hermanos, no sé qué esperan o qué esperamos. Porque a veces también uno como maestro nos falta mucho que aprender y necesitamos también mucho tiempo para, la verdad, escudriñar las escrituras. Yo se lo venía yo diciendo. Cuando yo empecé a leer el libro de Crónicas, yo decía yo, ¿qué voy a sacar de acá? Y ahora el Señor me está mostrando realmente lo hermoso que es su palabra y todo lo que está sacando adelante. Pero vemos que el Señor siempre va a cumplir las promesas que Él nos da. Sabemos que Él nos da todo lo necesario para que nosotros nos vayamos preparando. Y nuevamente se lo recalcamos, creo que todos los maestros, el día domingo, hermanos, preparémonos. El Señor nos está dando palabra y nos está dando estudios y nos está dando para los niños todo esto. Y eso, ¿por qué cree que el Señor nos los da? Por el amor que Él nos tiene hacia nosotros. Quiere que nosotros seamos sabios. Él nos está compartiendo su sabiduría, nos está compartiendo su paciencia, como les decía yo hace rato. La paciencia es, la verdad, es muy necesaria a veces en cada ser humano porque somos bien impacientes. Y todo esto nos lo dan los estudios. Como dicen, de miércoles a domingo tenemos palabra. La verdad no sé qué esperamos para tener esa preparación, porque vamos a gozar a futuro. Y si empezamos ahorita, lo vamos a ver en nuestro diario andar, de estar gozando y gozando y gozando de su grandeza del Señor. Entonces, hermanos, pues les pido que continuemos preparándonos para el Señor. Y después del versículo 10 hasta el 47, nos muestra nuevamente el Señor una larga lista de nombres que utilizó Él y que le sirvieron a David para poder reinar bien el tiempo que estuvo David. Y eran los hombres necesarios para poder unificar bien su reino. Porque el Señor nos habla nuevamente, hay hombres valientes. Y les voy a leer el versículo del 10 al 19 y dice, estos son los principales de los valientes de David, tuvo, y los que le ayudaron en su reino en todo Israel, para hacerle el rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová. Y este es el número de los valientes de David, que David tuvo, que es Jasobeam, hijo de Agmoní, caudillo de los 30, el cual blandió su lanza una vez contra 300, a los cuales mató. Tras de este estaba Eleazar, hijo de Dodó, Ahoita, el cual era de los 3 valientes. Este estuvo con David en Pasdamín,
Estando allí junto en batallas, estando juntos en batalla, los filisteos y había allí una parcela de tierra llena de cebada, y huyendo el pueblo delante de los filisteos. Se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron y vencieron a los filisteos, porque Jehová los favoreció con una gran victoria. Y 3 de los 30 principales descendieron a la peña a David, a la cueva de Adulam, estando el campamento de los filisteos en el valle de Refaim. David estaba entonces en la fortaleza, y había entonces guarnición de los filisteos en Belén. David deseó entonces y dijo: ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén, que está a la puerta? Y aquellos 3 rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, que está a la puerta, y la tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, y dijo: guárdeme mi Dios de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones, que con peligro de sus vidas la han traído? Y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos 3 valientes. Y aquí vemos nuevamente, nos muestra esa gran lista de nombres que Dios utilizó para ayudar a David. El Señor siempre tiene un propósito para cada una de nuestras vidas. Y Él quiere que estemos en esa gran lista, ¿no? Podemos decir que el Señor en esa gran lista puede ser lista, o podemos decirle, llamarlo también catálogo, ¿no? ¿Por qué? Porque se va agregando siempre un nuevo. En los catálogos, no sé, de zapatos, yo lo veo, ¿no? Que ya el catálogo trae 100 pares nuevos de calzado, y cada temporada agregan uno nuevo, y agregan más, y agregan más. Creo que no hay un final de zapatos. Y así yo comparo, ¿no? Esa gran lista que el Señor va a ir agregando nombres y nombres y nombres. Sabemos que ese libro es el libro de la vida, ¿no? Donde todos queremos estar, que nuestro nombre esté escrito en ese libro. Pero ¿qué estamos haciendo realmente para que nuestro nombre esté realmente ahí escrito? ¿Qué estamos haciendo para tener ese honor que tuvieron estos hombres, y que el Señor los escribió en su palabra, y que van a dilatar por la eternidad? ¿Estamos haciendo realmente algo nosotros para que nuestros nombres estén ahí escritos? Vemos que el Señor puso estos nombres, pero ¿por qué los puso? Podemos ver una gran lista, ¿no? Pues yo, de estos versículos que se leyeron, hay mucho de dónde sacar, y la verdad sería un estudio no nada más de media hora, sería de 2-3 horas. Pero estos hombres valientes que el Señor muestra aquí en su palabra, uno de los puntos es el buen servicio que le ofrecieron al rey David, ¿no? Porque aquí dice la palabra, lo ayudaron a que pudiera tener un buen reinado David. Otra es una buena obra. Y dice una buena obra, sí. ¿Por qué? Porque uno como soldado, o ellos como soldados, mataron a los filisteos y a otros enemigos. Estaban para defender a su rey y el reino. Entonces nosotros hemos hecho buenas obras, hemos defendido el reino de Dios, hemos trabajado para Él fielmente. Otro es la lealtad. Esa lealtad que a veces se requiere para que a la hora de la batalla siempre estemos al lado de nuestro rey. Batallas creo que tenemos muchas, y todos los días. Y estos hombres, dice, pelearon en batallas y salieron triunfantes porque creyeron en el Señor y estaban con David. Y sabían que David era su rey ungido por Dios. También la fidelidad, ¿no? Que aunque vieron que era perseguido y que quería matarlo Saúl y todo eso,
Hubo gente y valientes que siempre se mantuvieron fiel a él, ¿no? Que nunca le dieron la espalda. Nosotros estamos siendo fieles. Estamos siendo realmente esas personas que quiere el Señor, que ante las adversidades y las pruebas, a las primeras de cambio no les demos la espalda. Reconocimiento. Estos hombres estuvieron con David. ¿Por qué? Porque reconocieron que Dios estaba con él. Nosotros podemos decir que también Dios está con nosotros y que podemos luchar las grandes batallas para nuestro Señor Jesucristo. Y la obediencia. Realmente aquí la obediencia es también muy importante porque toda tarea, aquí se habla de 3 valientes que fueron a sacar agua cuando estaban, los filisteos tenían en su poder la ciudad de Belén. Y en cambio, por esa obediencia y fidelidad, estos 3 hombres bajaron y tomaron esa agua. Y David la rechazó, ¿no? Vemos que realmente esa obediencia es la que nosotros debemos de ofrecer. No importa a veces lo que tengamos que escalar, no importa qué muros tengamos que derribar, no importa a quién tengamos que tumbar. Lo importante es la obediencia al Señor. No ser miedosos. Aquí dice, hay que ser hombres valientes. Ahora, hermano, te puedo hacer 2 preguntas. ¿Tú te puedes considerar dentro de esa lista de valientes? Y Dios te ha dado cualidades. ¿Tú le has servido al Señor con lo que Dios te ha dado? Eso se lo dejo de tarea. Y pues la conclusión, no importa cuán grande sea la prueba, debemos de mantenernos fieles. Seamos esos hombres valientes y demostremos ese amor que le tenemos al Señor. Amén, hermanos. Y pues damos concluido este tema de Crónicas 11, primero de Crónicas, y pues vamos a terminar con una oración. Dios Padre Celestial, tú que eres creador de esta tierra, Señor, y que has puesto siempre a valientes a tu disposición, Señor, te pido, Señor, que nosotros seamos también esas personas que tú necesitas, esos seres valientes, Señor, y que tengamos nosotros siempre la armadura tuya, Padre, que tengamos las armas necesarias. Pero eso no lo vamos a lograr si no tenemos tu palabra, no tenemos esa fe hacia ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos estás dando las armas cada 8 días, Padre, para que nosotros seamos esos hombres valientes, esos hombres bien armados, para que podamos defenderte como eres digno, Señor. Gracias, Padre Celestial, por ello, y todo te lo pido, Señor, en el nombre de tu Señor Jesucristo. Amén. Y hermanos, pues invitarlos, como les digo, a seguirnos preparando. Nada es ni rápido, no es fácil, sabemos, pero los invito el día miércoles 8:30, Segunda de Reyes, el día jueves estamos ya con Salmos, el día viernes el desafío del amor a prueba de fuego, y el día sábado a las 12, Familia Kit, y a las 8:30, Segunda de Crónicas. Y el día de mañana nos vemos allá en el templo, primeramente Dios. Vamos a continuar con el estudio de Lucas y estamos ya en el 15, a partir del capítulo 11. Amén y bendiciones, hermanos.